Bienvenidos a este segundo jueves de MAC, donde conversaremos en torno a la exposición Referencias Cruzadas, Arte Contemporáneo de Venezuela, en el MAC Panamá. En esta oportunidad abordaremos un tema que se circunscribe dentro del eje temático simbolismos e imaginarios, específicamente relacionado con la instalación cruzada del artista Jaime Gili, donde hay una mezcla entre pintura de arte colonial y abstracción geométrica a través de una instalación donde confluyen estas dos tendencias aparentemente disímiles. Para ello, hemos invitado a Thaía Rivero, curadora de la colección mercantil y curadora de la exposición Referencias Cruzadas, a Gladys Turner, quien es curadora asociada del MAC Panamá, y al artista Jaime Gili, artista venezolano radicado en la ciudad de Londres, quien es el autor de esta interesante instalación. Mi nombre es Thaía Rivero, soy curadora de la colección mercantil y co-curadora conjuntamente con Emilio Narciso de la exposición Referencias Cruzadas, actualmente en exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo Panamá. Esta exposición reseña el arte contemporáneo de Venezuela, sin embargo, tiene justamente como referencias a la historia del arte venezolano, tiene algunas obras de siglos anteriores y de periodos anteriores. En esta oportunidad vamos a hablar del proyecto Diálogos con la colección y específicamente de la instalación canónico y contemporáneo, de la instalación cruzada realizada por Jaime Gili. En 2011 creamos el proyecto Diálogos con la colección para establecer un vínculo con artistas contemporáneos y crear nuevas relaciones de sentido. Nuestro primer invitado, como les dije, fue Jaime Gili. Este proyecto reseña 3 momentos de la pintura en Venezuela: el siglo XVIII, Antonio Herrera Toro, del siglo XIX, y luego está la instalación cruzada de Jaime Gili, que abarca el espacio más allá del plano pictórico, invade todo el espacio, y allí comienza entonces plantea una experiencia visual totalizadora que va de lo general a lo particular, ya que todas las paredes están pintadas con murales de Jaime, que tienen que ver con su obra y con su pintura, basadas en la paleta de los pintores coloniales. Hasta el momento hemos realizado 4 ediciones de este programa, siendo la de Jaime Gili la primera. Me parece que es muy oportuno que se presente en la exposición Referencias Cruzadas por ese motivo. Este proyecto, cuando lo hicimos por primera vez en el espacio mercantil, llegó como una invitación de Thaía para hacer una exposición donde iba a ver toda esa obra colonial y la posibilidad de que yo hiciera una intervención bastante abierta, como que lo amalgamara todo. O sea, usar las paredes de alguna manera para que se amalgamara todo. Mucho del trabajo se hizo desde Londres y desde la distancia. Yo creo que eso también explica un poco la aproximación mía al proyecto. Entonces empezamos a trabajar con los planos y me mandaron las imágenes de las pinturas que podían haber estado ahí. La idea fue bastante clara del principio. Hice como 4 o 5 propuestas, pero la de las cruces me pareció una manera muy simple, y dada el espacio como tenía columnas y tenía paredes que eran perpendiculares pero que no llegaban hasta el final, como abiertas, me pareció que quedaba muy interesante ese choque de los colores de una pared con los de la siguiente, manteniendo una estructura muy clara que era la de la cruz.
Mi nombre es Gladys Turner, soy miembro del Consejo de Curadores del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, y en algún momento el museo me pidió que trabajara con la colección para una exposición en particular. Como me dieron libertad creativa, yo pues decidí trabajar con digamos que ciertos problemas que detecté en la institución en relación con los artistas. En este caso, decidí hacer un trabajo de mediación, una puesta en relación, que es casualmente el subtítulo de la exposición Trueque, una puesta en relación entre la institución, su colección y artistas contemporáneos de una específica generación o de unos grupos específicos de generaciones. Base invité a varios artistas, como les había mencionado, y creo que de esos artistas hay dos que se aproximan mucho a lo que hizo Jaime Gili en esta exposición de referencias cruzadas. Una de ellas es Leslie Milson. Leslie Milson es una artista. Ella trabajó entrando a la colección y relacionándose voluntariamente con tres artistas, con Enrique Tábara, con Sergio Camporreale y con Manuel Mendive, que no son tan parecidos, pero sí tienen cosas en común entre ellos y también con ella. Ellas, al igual que hizo Jaime, trabajó con la paleta de colores de las obras de estos tres artistas, y con esa paleta creó, o sea, a partir de esos colores, ella trabajó los colores de las esculturas que presentó para la exposición Trueque. Y no solamente trabajó con los colores, sino también con los perfiles, los vacíos, los de fondo, figura que se armaba en los fragmentos de los cuerpos que estaban presentes en la obra de estos tres artistas. En el caso de del artista Darien Montañez, que fue un poco diferente, él eligió a la artista Mira Valencia. Había una obra de Mira Valencia en la colección del MAC que databa de 2005, de la Bienal de Arte de Panamá del 2005, que consistía prácticamente en una selección que ella hacía de una carta de colores Pantone y la degradaba y luego la imprimía digitalmente sobre unas canvas. Esta fue la obra que seleccionó Darien Montañez. Él prácticamente trabajó fotografiando estas cartas de color, además desorganizadas por el público que asiste a estas ferreterías, y sencillamente encomendó a ciertos técnicos que las reprodujeran de manera digital en diferentes soportes. Entonces es una relación donde él también critica de alguna manera, o no tanto como que critica, sino como que trae a colación nuevamente el tema de la reproductibilidad de una obra artística de manera tecnológica, mecánica o digital, ¿no? Es prácticamente un tema que vuelve a aparecer cada cierto tiempo entre el público, sobre todo. Ya no tanto entre los artistas, pero entre el público sí. Y siempre crea una serie de fricciones, preguntas y cuestionamientos. Creo que el tema de la apropiación, últimamente se le está dando mucha importancia a ese tema, pero eso ha ocurrido siempre a lo largo del arte. A veces no es que te apropias de una imagen, a veces simplemente estableces un diálogo entre la obra de un artista que puede estar presente contigo en tu propia habitación, o que puede ser a través de su obra y a través de décadas de distancia. Y eso siempre va a pasar, pero no es el caso de esta obra de Darien Montañez. La colección se va armando a través del tiempo y es el resultado de la microhistoria de la institución que va recopilando estas obras de arte. Puede tener carencias, puede tener, al contrario, una gran riqueza, la colección, pero lo importante es cómo la proyecta la institución en sí, el museo o la colección privada, etcétera, etcétera. Porque no nos olvidemos que los artistas también son público.
prácticamente los 7 artistas que yo elegí para Trueque, los elegí además, no solamente por las características que había mencionado al principio, sino porque también eran usuarios del museo a lo largo de cerca de 30 años. Pareció importante que esta relación, que puede ser a veces referencial, ¿no? Fuera explorada aún más por los artistas o profundizada. Y recordemos que las instituciones, ya sea el Banco Mercantil o el Museo de Arte Contemporáneo o cualquier X museo, no es la única referencia que tienen los artistas. Los artistas, además, en esta época, tienen 1 millón de posibilidades para construir sus referencias y construir sus discursos, ¿no? Incluso a través de los medios digitales uno puede visitar un museo en otra parte del mundo. Pero lo importante es cómo se va conformando esa colección a lo largo del tiempo, qué historia cuenta. Los artistas de Trueque, algunos que no mencioné aquí, por ejemplo, Ana Elena Garús y María Raquel Cochés, que no las mencioné porque no hay un paralelo entre el proceso de ellas con el proceso de Jaime Gili, pero ellas dos encontraron ciertas, digamos que anomalías, producto de nuestra sociedad patriarcal, que se veían reflejadas también en la colección del MAC. Entonces, creo que cómo se va conformando la colección es más importante incluso que la cantidad de piezas que haya. Y cuál es el discurso que hay detrás, la narrativa que hay detrás. Me parece muy lindo la cuestión del tiempo, y eso trasladado al punto de vista del artista es un tema interesante, porque uno está trabajando con el tiempo propio y con un recorrido propio en el cual uno ve a veces también huecos, y a veces uno hace a lo mejor una obra que está como más allá de lo que uno está haciendo, y uno tiene que seguir haciendo los pasitos hasta llegar hasta esa obra que estaba adelantada, de la típica pintura que uno tiene que voltear, que no la puedes sacar del taller, que tiene que quedarse ahí contigo hasta que uno la termina de comprender, pero esa comprensión viene porque hiciste todas las que faltaban. Comparándolo con una colección y con la gente que colecciona, que ve huecos y ve partes que faltan, y entonces la quiere completar para terminar un recorrido, pues imagínate ese recorrido en macro y en la historia de un país, o en micro, en la historia de un pobre artista que está en su taller como queriendo que la línea tenga coherencia. Yo creo que la premisa duchampiana, según la cual el coleccionista es también un artista que pinta una colección a partir de las obras, es válido. Como decía previamente, nosotros a partir del 2000, 2005, comenzamos con exposiciones que yuxtaponían. De hecho, previamente habíamos hecho en una exposición titulada Geometría como Vanguardia, ya habíamos mezclado obras de las vanguardias históricas que tuvieron tanto peso en Venezuela, como el cinetismo, el constructivismo, en fin, el geometrismo, con los artistas que se relacionaban con esa geometría desde una perspectiva crítica. Acepto quizá la tesis, me olvidé el nombre de quien lo escribió, pero sobre la pintura zombie, que vendría muy a colación aquí porque es pintura que se refiere a un momento muy específico de la modernidad y que para el espectador es una cosa reconocible, y que después entra directamente en un circuito del dinero, donde es fácil que compradores que no tienen mucho conocimiento ni ganas de entender lo que están comprando, lo utilicen simplemente como una cuestión especulativa en la cantidad de eventos que se hacen, que son simplemente para eso. Pero por otro lado está la historia de la pintura seria, donde todo conecta, y donde quizá incluso, yendo miles de años hacia atrás, incluso figuración y abstracción se conectan. Se ha dejado de lado lo sagrado, se ha dejado de lado la relación de la abstracción con la figuración, y es una línea que seguimos avanzando. En mi caso, una de las cosas que me abre caminos es partir de la idea de la síntesis de las artes, que es muy importante para la arquitectura y el arte venezolanos desde los años 40 del siglo pasado, y donde
donde arquitectura y artes visuales se unen. En Brasil obviamente fue muy importante también. En Suiza y en Alemania fue donde quizá empezó todo, y en Francia. Pero como dijo José Luis Sert, el arquitecto catalán, que él dijo una vez que no todos los artistas pueden trabajar esa síntesis, ni todos los arquitectos pueden trabajar esa síntesis. Pero eso, o sea, tanta diversidad de arquitectura que puede haber es lo que me abre a mí las puertas como para pensar todas las posibilidades que hay de que la pintura se enlace con la arquitectura. Para mí la arquitectura sigue siendo como el arte superior, estaría arquitectura, música y pintura estaría después, pero no soy ni arquitecto ni músico, o sea que lo que hago es intentar que mi pintura sea lo más arquitectónica y musical posible, y pictórica. Una pregunta para Jaime. Sí, tú viviste en Caracas. Sí. Yo creo que el año pasado fue cuando ya he vivido más tiempo en Londres que en Caracas, pero hasta el año pasado era la ciudad donde más he vivido en mi vida. Lo que pasa es que veo que hay una marca de Caracas en muchos artistas, como por ejemplo tú mismo, tu persona, tu obra, y Alexander Apóstol, por ejemplo. O sea, ese tipo de fantasma de esa síntesis de las artes que está presente por toda la ciudad de Caracas, sí, que se refiere a esta obra de los cinetistas, de los geometristas, es muy evidente. Y de los arquitectos. Y de los arquitectos que permiten que esas obras se integren a sus proyectos, ¿no? Es muy sí, fuerte. Y otra pregunta que tenía para ti era el nombre de Cruzada. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Tiene algo que ver también con lo religioso de alguna forma? Claro, porque la mayoría de esa pintura tenía algo de religiosa, y si pensamos que es colonial, entonces también tenía la idea de meter algo que no pertenecía al país y de hacer que hubo un cruce de dos cosas, o sea, tiene un poco como por varios lados, pero salió a partir del gráfico, ¿no? Lo cual es bien interesante también. Sí. Me gustó mucho colaborar con esta grabación y conocer a Jaime y saludar nuevamente a Thaía y a Emilio. En nombre de Mercantil queremos agradecer al MAC Panamá por habernos dado la oportunidad de tener esta exposición en sus espacios. Igualmente a Thaía Rivero, a Gladys Turner y Jaime Gili por esta interesante conversación. Espero que sea de provecho para todos y que la puedan disfrutar y generar temas de reflexión en torno a todos los temas que fueron tratados hoy. Muchas gracias.